Lo primero que se me viene a la cabeza es una falta de atención, y yo sé que eso implica una falta de concentración a lo que sea que tenga que concentrarte. Distracción. Una persona que le cuesta centrarse en algún tema. Imaginación. No sé, alguien que intenta poner atención, pero se distrae mucho con cualquier cosa. Arte. Por ejemplo, hay niños que no aprenden sentados al frente de una pizarra junto a 40 compañeros más, sino que necesitan otro método que les fomente más su creatividad, por decirlo de esa forma también. Inteligencia. Para nosotros el trastorno por déficit atencional es una condición del desarrollo que afecta especialmente a los niños, pero que se mantiene como un déficit atencional residual durante la adolescencia, la juventud, y muchas personas adultas lo siguen manteniendo. Pero cuando es más notorio es en la niñez, digamos los primeros 15 años de la vida. La pregunta más, tal vez para iniciar cualquier discusión, es si existe o no existe el déficit atencional. Porque ¿qué existe? Uno dice, no sé, estos son niños con problemas en la atención, en el control de impulso, habitualmente cuando es con déficit atencional, la impulsividad, y un niño que se mueve mucho cuando tiene hiperactividad. Yo en mi casa siempre fui pavito. Me unía como al término de las conversaciones, siempre preguntaba como de qué estaban hablando, ¿cachai? Y fue mi mamá la que empezó a cachar que eso era muy sistemático. Lo que se habla es de una prevalencia, ¿no? Que es más o menos una norma común de la aparición de este tipo de síndrome en los niños, y la prevalencia mundial, y también uno debería pensar también nacional, debiese estar alrededor de los 3 y 5% como máximo de los niños. Sin embargo, en base a los datos que nosotros hemos revisado, esa prevalencia se distribuye primero desigualmente en función de la clase social del niño, porque en los sectores populares, por cierto que nosotros hemos encontrado, por ejemplo, en la comuna de La Pintana, diagnósticos en colegios que superan el 20% de los niños, lo cual es variable, no te puedo decir, es algo que hay que investigar, pero la distancia que hay entre la realidad en Chile, en sectores populares particularmente, con lo que es la prevalencia a nivel mundial, es abismante. Le hago los dientes, así le hago los dientes, después que voy a empezar a formarle. ¿Veis? Si se ve como enojado así, pero cuando le pongan los dientes ahí va a tomar todo el toque. Lo que pasa es que el Moisés, el diagnóstico fue sin el test de Cone. Ya lo habían diagnosticado con déficit atencional. Después tuvo que hacer el test de Cone, y este era el segundo, así como para ver cómo si había mejorado o no un poco. Pero en el test de Cone habla más si es inquieto, si se mueve, no se mueve en la sala, si se para en reiteradas ocasiones, no sé qué. Y lo único que el Moisés sale bastante es en que se distrae, en que le cuesta organizar sus trabajos y en que es tímido. Entonces, no sé qué tan efectivo sea esta evaluación, considerando que la persona que lo llenó fue una profesora suplente que estuvo un día con él, y que no sé qué mirada tan efectiva pueda tener con el Moisés. En sexto empecé a bajar un poco el promedio. Mi promedio siempre fue como arriba de 6.3, por ahí. Y no sé, en sexto ponte que bajé a 5.9. Y ya eso igual para mi vieja fue como... Mi vieja igual se preocupaba caleta por las notas, y le preocupó que haya bajado el promedio.
Y me llevó, pues, me llevó al psicólogo, no, al psiquiatra. Me hicieron unas evaluaciones con una psicopedagoga y pensaron que en verdad tenía déficit atencional. Y acto siguiente me empezaron... La decisión fue al tiro como recetar el medicamento, ¿cachai? Entonces de repente hay que cortar un poco por lo sano y hacer un apoyo, o en el fondo ya se le está haciendo bullying porque es porro, entre comillas, ¿ah? Porque el niño pavo. Entonces, a veces sí hay consideraciones en que uno podría usar un medicamento químico para ayudar a acelerar este proceso, que no siempre sirve. La gente piensa que el metilfenidato y los otros que se usan son fórmulas mágicas, y la verdad que no. En algún porcentaje de niños sí le ayuda a enfocarse y a poner atención, pero en otro porcentaje no lo ayuda, y hay otro porcentaje al contrario, lo complica mucho más. Entonces cuando me lo empecé a tomar, me acuerdo una vez que yo estaba con mi viejo andando en el auto y yo le decía, papá, me siento más inteligente, me estoy sacando estas notas, sé tanto, ¿cachai? Tengo ese recuerdo. No sé si habrá sido por el medicamento, porque igual eran dosis súper bajas al principio. No fue igual como yo me levanté y no quise tomar nunca más la pastilla, ¿cachai? Porque igual seguía con ese bichito que me decía, sigue tomándote la pastilla porque si no, puede pasar algo. Lo que me motivó fue que me empecé a dar cuenta que la pastilla me producía mucha ansiedad, como una angustia súper fuerte. Me acuerdo que cuando media hora después de que me la tomaba, venía como el pic del efecto y sentía, no sé, una taquicardia, me sentía acelerado. Un tiempo empecé a sudar mucho y yo no sabía por qué era. Y con el tiempo me fui dando cuenta que era por esta pastilla, ¿cachai? Que me aceleraba. Era una reacción muy rara que pasaba. Y hay un tipo de niños que reacciona francamente con muchos efectos colaterales, con taquicardia, con sudoración, le tiemblan las manitos, se siente ansioso. Ese niño, uno espera que ese niño comunique lo que le está pasando, porque lo más probable es que no debiera tomar el fármaco. Si la dosis es muy alta o moderadamente alta, lo que pasa es que el niño se produce un fenómeno que se llama hiperfocalización. El niño se pone como un zombie, mira hacia adelante, se mueve en bloque, está muy silencioso. Entonces viene el compañero y le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás enojado conmigo? No. ¿Y por qué no me miras? No sé. ¿Y por qué no sales a jugar? No sé. Está con un efecto excesivo. Es muy importante que los profesores aprendan a identificar eso y saber que es negativo. Porque para un profesor tener un zombie en clase puede ser muy bueno, si tiene 48 en el aula, ¿verdad? Entonces, maravilloso, hay uno que no se mueve, pero eso es peligroso. Para sorpresa de muchos padres, ellos se dan cuenta que el niño anda raro, que no es el mismo. Hay un aplanamiento afectivo, hay niños que se ponen más irritables, o se ponen más obtusos, más como pesados, más como demasiado concretos, y no son ellos mismos. Les cambia el brillo en el ojo. Hay mamás que me dicen, doctor, yo le di medicamento el fin de semana y me espanté porque le cambió la forma en que me miraba, la forma en que se conectaba conmigo. Que eso no sale en ningún libro, ojo. Son cosas que tienen que ver con la afectividad. Bueno, no sé exactamente cuáles eran las causas físicas o fisiológicas del tema, pero creo que el estrés hoy en día puede ser una causa del déficit atencional y del aumento del déficit atencional, porque creo que ha aumentado. No lo tengo claro. No sé, yo creo que vendría siendo algo biológico, generalmente. Un tema ideológico. Y claramente la ciencia no es neutral y arguyendo además a encontrar alguna muestra en el soma, ¿no? En el cuerpo, que lo argumente, ¿no? En el caso del déficit atencional eso ha sido estudiado, ¿no? No hay ningún estudio concluyente que encuentre diferencias biológicas o algún sustrato biológico, digamos, que explique este síndrome. Por lo tanto, sin embargo, sigue avanzando, ¿no? Y sigue diagnosticando y sigue medicando. Faltan terapias más integrales, que no te digan como, ya, este cabro tiene esto, recetémosle Ritalin, ¿cachai?
bueno, y en lo personal, como mamá, como profesional, considero de que sí el diagnóstico debería ser más exhaustivo, por así decirlo, de que sí se fijen en los detalles. Por ejemplo, a mí nunca el neurólogo me preguntó si el Moisés solo tenía una profesora, porque sí es su profesora jefe, pero tiene muchas más profesoras, y esta profesora jefe lo ve solo 2 días a la semana. Entonces yo creo que tenemos ahí un problema social. La verdad es que hay una hegemonía de los médicos que no escuchan a los pacientes, ni los conocen. Casi ni miran a los pacientes, porque lo único que miran son los exámenes, los resultados. En papás de escasos recursos que a lo mejor tienen más limitaciones, porque ellos se van a confiar de lo que le diga el médico, de lo que le diga la profesora, porque ellos los ven casi como personas que tienen la verdad absoluta, porque también les mienten mucho. Entonces pueden decirle, no, si eso es normal. No es normal, para mí no es normal. Para mí no es normal que mi hijo no duerma bien cuando toma medicamentos. Para mí no es normal que mi hijo se coma la uña hasta el punto de no darse cuenta que se está haciendo daño. Sin una receta infalible. ¿Cómo fabricar un trastorno por déficit de atención en casa? Yo digo, primero empiece pequeñito, ojalá que el niño tenga 2 o 3 años. Primero, permítale que se duerma a la hora que él quiere, no a la hora que está estipulado que debe dormirse un niño, ojalá después de las 10 de la noche. Segundo, aliméntelo de manera inadecuada, lo menos saludable que hay. Dele cena a un niño pequeño después de las 9 de la noche, dele muchas gaseosas, prepare mucha comida rápida con mucho químico y olvídese de las recetas de la abuela. O sea, mientras más moderna o posmoderna sea usted en la preparación de la alimentación, obviamente ese niño va a tener más impacto a nivel cerebral. Tercero, cómprele toda la tecnología de punta digital que existe y proporciónosela sin ponerle horarios. Yo no soy contraria a la tecnología, me parece maravillosa, pero que un niño de 3 años juegue toda la tarde con una tablet me parece pavoroso, ¿no? Que un niño de 4 o 5 años no tenga ningún juego al aire libre, todos sus juegos sean con consolas, con pantallas, eso es infalible para alterar el cerebro. Luego, permítale que haga el menos ejercicio posible, ¿no? Téngalo atornillado a algo para tenerlo controladito, vigilado, ¿no? Que no salga ni al patio, ni a la calle, ni a ninguna parte. Y quinto, por favor, usted, su marido y todos los adultos que viven en casa, peleen delante del niño así, a todo lo que da. Sí, una cuestión que me molestaba caleta era cuando me mandaba alguna volada y me decían, oye, ya, pues, ¿te tomaste la pastilla? O hasta cuando yo, no sé, salía a manejar, las primeras veces, me acuerdo que me decían, oye, ya, pero tómate la pastilla antes de salir, ¿cachai? Y esa weá me enchuchaba, ¿cachai? Casi como que dependía de la cuestión, ¿cachai? De la pastilla. Y yo de repente le decía a mi vieja, oye, pero no quiero seguir tomando esta cuestión, no quiero depender de una pastilla. Y me daba como la explicación de que no, tú no dependís de la pastilla, ¿cachai? Solo te está ayudando a sacar tu potencial, ¿cachai? Pero a la hora del que tenía que hacer algo como con concentración, ¿cachai? Siempre era como, ya, tómate la pastilla, porque... Y eso igual te va diciendo como, ya, tú puedes hacer esto con la pastilla, pero sin la pastilla, cuidado que te puede pasar algo, ¿cachai? Como profesional, yo sí puedo decir, ya sabéis que yo no estoy de acuerdo con el medicamento y todo esto, pero como mamá, en lo personal, yo digo, pucha, ¿qué hago si mi hijo le gusta este colegio y este colegio me pide tal cosa? Entonces ahí uno entra como en discordia con uno mismo, en mi caso. Y otras lógicas, por ejemplo, que operan al interior, el individualismo. O sea que el problema, el resultado, el error lo tiene el individuo. Y él es el que padece la problemática que opera dentro del sistema, lo padece el individuo. O sea, en este caso, por ejemplo, vuelvo a decir, el CIMSE se está viendo por el individuo, la PSU se está viendo por el individuo, las notas recaen solamente en un individuo. La evaluación docente es al profesor, entonces está todo individualizado. Entonces cuando encontramos responsables, no sabemos quién es el responsable bajo este indicador. Claro. Entonces también está toda la cultura de estandarización al interior de la escuela. Entonces si nosotros queremos mirar
O sea, más seriamente el tema, habría que cambiar estas lógicas, ¿no? Por un lado la lógica de la competición, la individualidad y el problema de la estandarización que está ocurriendo en la escuela. Y esto es un tema también de gobierno, porque mientras mejores sean en CIMSE, más las subvenciones son para este colegio. Entonces aumentan las subvenciones. Entonces es como prácticamente un tema autorizado por el Estado, por así decirlo. Entonces es algo que yo creo que hay que verlo desde más arriba igual, porque son ellos los que están haciendo que los colegios se transformen en esto, en que te exijan una pastilla, en que te exijan que tú vayas al neurólogo, en que te exijan que tu hijo rinda, porque no sé, pues a ellos no les importa que el Moisés dibuje bonito, a ellos les importa que el Moisés saque buenas notas, que el Moisés saque un buen rendimiento. El niño llega al aula y se encuentra con algo plano, chato, lineal, ordenado, secuenciado, cuando él está picoteando por todas partes. ¿Está bien que él siga así? Yo creo que no. Yo creo que a los niños hay que enseñarles, ¿no es verdad?, muchas cosas, entre ellas la tranquilidad, el poder estar tranquilo. Ahora, ¿dónde yo consigo la tranquilidad? No en el aula. Lo puedo conseguir, por ejemplo, caminando por la playa, ¿no? Para que el niño vaya sintonizándose con el oleaje y se mueva y aprenda, ¿no es cierto?, a reconocer ritmos biológicos vinculados con el oleaje, ¿ya? Su respiración vinculada con su actividad. ¿Cómo estás respirando ahora que no te aguantas? ¿Ya? Y cuando estás tranquilo, fíjate cómo respira. En fin, llevar al niño a situaciones de este tipo, y cuando yo estoy enseñando, ser más dinámico. Entonces, por eso yo te decía que una solución expresa a un problema más conflicto, que en el fondo la escuela chilena se ha quedado atrás frente a los desafíos que hoy día tiene. ¿Eso qué ocurre? Que en las casas, al verse exigidos por la atención escolar, esta solución expresa, claro, en un principio genera un alivio, ¿no? Porque, claro, la mamá exigida por el plan laboral, bueno, no puede ir a tantas reuniones al colegio y la llaman, qué sé yo, el moverse, el que la profesora habla con ella y le dice siempre lo mismo. Entonces, al final, darle una pastilla, que es el metilfenidato, puede ser una solución más rápida, pero con el tiempo lo que ocurre es que el niño recibió ahí una etiqueta, ¿no? Este libro me gusta mucho y, por ejemplo, el aflojo, yo soy flojo. Y él era rápido, yo soy rápido. Sí, pues él está súper cansado. Por esta altura él ya no quiere ir al colegio, llegan las mañanas y le da un dolor al corazón y no sé qué, y ya inventa enfermedades para faltar. Entonces él claramente está estresado. Y el Moisés te puede estar media hora concentrado en haciendo un dibujo, pero le digo ya Moisés las tareas y es como lo peor de la vida. El estudio de lo que es la educación me llevó a darme cuenta que tenemos una confusión radical entre lo que es realmente el proceso educativo genuino por el cual la persona va aprendiendo y conociendo el mundo, relacionándose con las otras personas, de ese proceso educativo que se metió dentro de la escuela. Esta es una distinción que para mí es fundamental, porque la escuela escolarizó los procesos, vale decir, renegó de la riqueza de los procesos educativos, que tienen algunas características muy potentes, y lo enclaustró dentro del aula escolar. Lo programó en planes y programas de estudio de comienzo a fin, y esto obliga a estandarizar una mirada respecto a las estudiantes y los estudiantes. Entonces se asume un estudiante tipo, un estudiante promedio, que es el estudiante que acata todo, que presta atención, que es capaz de estar sentado sin moverse durante 90 minutos, que cuando pregunta es muy respetuoso, en el sentido que no altera el desarrollo de la clase, etcétera, etcétera. La vamos a colocar en el huerto y nos va a dar una planta que da más de 1,50 metros de alto. Tratamos siempre de tener estrategias diferenciadas para enfrentar precisamente a las diferencias, porque las diferencias que hay en los cursos no son solamente diferencias en el plano cultural, sexual, religioso, político, son diferencias también respecto del tema central de la escuela, que es el aprendizaje. O sea, las personas aprenden de manera distinta, en momentos distintos,
con formas distintas, ritmos distintos. Y el profesor tiene que saber reconocer eso y adecuar sus estrategias a esa diversidad. Entonces, ¿qué tenemos que enseñar al estudiante a estudiar? ¿Y cómo se enseña aquello? Mediando con el estudiante, ayudando a que vaya desarrollando sus funciones cognitivas, que las tiene, por supuesto, la persona con déficit atencional, ¿no? Y tiene que ir también autoobservándose para ir autorregulándose. La autorregulación es una función cognitiva, yo me puedo autorregular, entonces yo me voy dando cuenta, ya me cansé, ahora me paro. Yo me empiezo a modificar estructuralmente a nivel neurológico. Y esa modificación es para toda la vida, no para ahora. ¿Ya? Los niños lo están haciendo siempre y lo hacen bien. Pero después necesitan a alguien que le ayude intencionalmente para ir reforzando aquello y no dejarlo de lado. Entonces yo puedo empezar a dejar el Ritalin y otros remedios, si tengo déficit atencional, si me van enseñando cómo yo manejo mi déficit atencional. Lo que pasa en el colegio es que ese déficit atencional, que muchas veces es real, es magnificado por la incapacidad que tiene el colegio o el profesor de ofrecer diversidad de herramientas y estímulos para que este chico que tiene atenciones breves, diversas, puedas mantenerlo atento, puedas mantenerlo activo, puedas mantenerlo enfocado, no necesariamente en un solo tema, sino que quizás en varios. Tú tienes que saber también desarrollar otras habilidades musicales, artísticas, deportivas, de convivencia, de organización. Entonces, si sabemos eso, si sabemos además que, por ejemplo, si sabemos que si nosotros aprendemos música con lenguaje musical, nosotros le ayudamos enormemente a los chicos a aprender matemáticas. Si sabemos que el teatro, la dramatización, es súper importante para entender y comprender textos, para reelaborar textos, ¿por qué entonces no hacer teatro para aprovechar lenguaje? Muchos profes se molestan cuando dicen una cárcel, ya. Digamos, ya, un lugar muy cerrado, ¿ya? Pero en la cual no se deja que el estudiante viva. El estudiante quiere aprender, ¿eh? Yo no tengo ninguna duda de que quiere aprender. Lo que pasa es que ahora aprendió que no podía aprender. Y ahí estamos mal. Y segundo, quiere a veces aprender lo que no le dejan aprender en la escuela. ¿Ya? La escuela tiene que darse cuenta de cómo es su estudiante. Tampoco la escuela es capaz de aceptar todo aquello que sea distinto. Y se ha inventado una situación que es falsa desde el punto de vista cognitivo, de que la escuela supone que existe una unidad, después se transforma en uniformidad, ¿no? Entonces que cree que todos los alumnos conforman una unidad de personas interesadas en el aprender que está enseñando el profesor, etc. Cuando de verdad en la experiencia humana lo primero que nosotros nos topamos es con la diversidad, nunca con la unidad. O también este problema que yo te decía, que es nuevo, que también la educación en Chile es mala, ¿no? Y no solo la municipal, sino toda, porque hay temas que no se abordan respecto a los hábitos, respecto a tu autorregulación, respecto al cuidado de tu cuerpo, respecto a un montón de cosas que se han ido dejando de lado, respecto a valores, respecto a tus relaciones humanas, que no entienden y que también te generan crisis, ¿no? Entonces es necesario hoy día invertir mucho más en las escuelas municipales y en la escuela donde van los niños en sectores populares para poder abordar esos problemas diferenciadamente y no con esta etiqueta del déficit atencional. Entonces, por ejemplo, generar cursos que a lo mejor hay niños que van a tener que estar en curso con 10 niños, claro, no con 25, por lo tanto no se puede seguir entregando el financiamiento por alumno. Hay que entregar financiamientos basales que permitan a las escuelas de La Pintana, Puente Alto, generar estrategias distintas para niños diferentes, ¿no? ¿Y por qué? Porque ellos requieren más, porque para igualar no podemos darle a todos lo mismo. El que tiene menos tiene que recibir más. ¿Y qué se gasta eso? Bueno, en temas como este, como las necesidades educativas especiales, ¿no?
en generar espacios de integración que no sean discriminatorios, ¿no? Que no sea la sala donde dan los niños tontos, sino que todos los cursos sean personalizados, ¿no? Sí, creo que el medicamento les quita la creatividad, les quita el tema de lo que a él les gusta. A Moisés le gusta mucho el tema del dibujo, de las manualidades, pero están tan dopados, por así decirlo, que lo único que hacen es estar sentados todo el día. Estamos quitándole a los niños el ser niños. Antiguamente era un niño sano, un niño que corría, que saltaba, que gritaba. Era un niño sano, era un niño que estaba bien, pero ahora no, lo estamos como coartando a que el niño en el colegio tiene que ser una foto. Entonces, enseñarle al niño de cómo controlar esta capacidad que tienen, porque no es una discapacidad, es una capacidad que ellos deben tratar de controlar y de saber cómo llevarla a cabo. Entonces, yo creo que eso falta, de mirarle el lado positivo.